poetas han dejado sus libros allí afuera en la mesita, así que están a disposición de ustedes. Y que un poco esta lectura también es con la intención de que ellas cuenten, como hizo Blanca, en qué contexto escribieron tal o cual texto, qué cosas los disparó, en fin. Seguimos con Françoise Roy. Françoise es poeta, traductora y narradora. Nació en Quebec, Canadá, pero vive en Guadalajara, México, desde 1992. Es maestra en geografía, con diplomado en estudios hispánicos y diplomado en traducción. Ha publicado 11 poemarios, una plaqueta, un libro de cuentos y 3 novelas, en francés y español. Ha ganado el Premio Nacional de Traducción Literaria de Poesía en México en 1997, el Premio Jacqueline Derry-Mollon de Novela, Quebec, 2006, el Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal, Sonora, 2007, y los Premios Internacionales de Poesía Titet et Naimit, Macedonia, 2008, y Poetry Nights of Butera de Arges, Rumania, 2011. Bueno, no sé si pronuncié bien, pero... ¿sí? Ha sido invitada a festivales de poesía en Canadá, México, Macedonia, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Rumania, China e India. Ha traducido más de 60 libros. Muy bien, con ustedes, por favor, un aplauso para Françoise. Me da mucho gusto estar aquí y ver pues muchos oyentes de poesía, ¿verdad? Siempre da mucho gusto. Entonces, les voy a leer de varios libros. Voy a empezar con este libro que se publicó en el 2005, ya recuerdo, sí, 2005, que se llama Atrás de la Máscara. Y parece un libro de poemas amorosos, pero no lo es. Es un libro sobre las mentiras. Lo escribí a raíz de una experiencia muy personal de alguien que descubrí que había dicho muchas mentiras. Entonces, sobre las mentiras. No son poemas amorosos. Este se llama Hermafrodismo. Yo me acuerdo que leí este en un festival en Canadá y mi pobre padre casi se infarta. Estaba ahí y dijo, Dios mío, es que mi papá, cuando tenía 5 años, a partir de los 5 años, él me pagaba por escribir poesía. Cada vez que le traía un poema me daba una moneda de 5 centavos de dólar, que en aquel tiempo pues me alcanzaba para ir a comprar unos dulces cada domingo, ¿no? Pero además de eso tenía mis moneditas por los poemas que escribía, y creo que mi pobre padre se arrepintió cuando me oyó leer en el festival de haberme alentado a escribir poesía. Se llama Hermafrodismo. Ya la obra, ¿verdad? Creo que se puede leer. Yo me acuerdo, ¿verdad? Sí, porque luego oigo que Pinocho y ese no va muy bien con Pinocho. Este es mi libro favorito, yo creo que todos los escritores tienen de repente un libro en el que uno dice yo no cambiaría nada, y este es de los libros que publicaron. Se llama Hermafrodismo. Yo, la hermafrodita, la que tenía al hombre pegado a la piel como los hijos de Urano pegados al muslo, la que en sí misma crea el amor y la progenie sin necesidad de salir de su propio cuerpo. Yo decía cosas graves y plomizas que apenas caían de mi boca se desplomaban a la fosa de agua que se abría siempre en el suelo. En picadas se hundían como barcos de oro macizo. Tú respondías a esos yunques instantáneos con los objetos más ligeros, objetos disfrazados de palabras
que yo confundí con palabras, que yo amé como un poeta ama las palabras, y que ni la gravedad de otro astro errante pudiera retener aquí en la tierra. Hablaban mariposas, plumas, un cortejo nupcial de burbujas y polen, tamo en la luz oblicua de la tarde. Este es otro libro que se llama En la jaula de las medusas, que vino después de este libro en la misma editorial, y está compuesto de dos secciones. Una que se llama, son como dos libros que uní porque formalmente son muy similares. Uno se llama Respiración de boca a boca, esos son poemas más amorosos, y en la primera sección es En la jaula de las medusas, que le da título al poemario. Este se llama Cómo pasar de la tercera. Cómo pasar de la tercera a la cuarta dimensión sin ahogarse. Cómo eres entre la piel y la mente. Las cosas te rozan o te cavan dentro una suerte de tumba, o quizás te hablen desde un ojo que nunca cierra, el que vigila la morgue donde un cajón metálico y frío guarda lo que de ti se murió en mí. ¿Quién eres en los dos gatos del mundo? El que corta, desgaja, blande, o bien el que aletea, gentil, liviano, y abre flores inexistentes que solo su corazón de veleta sabría ver. Son puras preguntas. La primera parte de ese libro es sobre algo que es un poco tabú entre las mujeres, que es la violencia. Las mujeres pueden ser terriblemente violentas, y es sobre esto, es sobre esto. Este se llama ¿Qué tipo de daga? Y bueno, obviamente la figura de las medusas es sobre las figuras femeninas ponzoñosas. Se llama ¿Qué tipo de daga? Y tiene dos partes. Uno, ¿qué tipo de daga perfora el vientre cristalino de la medusa? O mesoglea, diente de cristal blando, boca que digiere y deja ver la presa como en una vitrina. ¿En qué agua de ti soltaría su tinta hedionda, viscosa leche de un morado oscuro, como cielo nocturno justo antes del alba? Óxido de mar, sangre de otro color que se derramó por las sinuosas rutas de la sal disuelta. 2. Las criaturas dormidas en el silencio se despabilaron de un golpe, verdadera comitiva de bocas voraces que, viéndose heridas de gravedad, dejaron por doquier un rastro de savia oscura. La vi desvanecerse lentamente en el reino subacuático, voluta de humo que escupiera una chimenea, cola de cometa, trasnochada estrella solitaria con su tramo de luz prensado entre los dos corchetes de la noche. Bueno, estos sí son poemas amorosos. Es el primer libro de poesía que publiqué, bueno, se publicó el mismo año que otro, no lo traigo. Y voy a leer este que se llama Mar de Durmientes. Estoy en el filo último del mar, un mar de durmientes que tiene paisajes falsos grabados en el dorso del párpado, y yo despierta,
con el párpado alzado, pupila insomne igual a un dardo o una compuerta que no cierra. Los orfebres del desmayo no me aceptaron en sus larguísimas filas y me torturan al surtirme un periscopio día y noche. Ahí veo a todos felizmente acurrucados en el sueño, donde desfilan horizontes falsos, pérgolas, coches de lujo que atraviesan la campiña, lugares de veraniego, bolas de cristal donde la adivina de idilios arrebatadores, soleras de arroyos que cantan. Y yo para siempre despierta, condenada a tus paisajes verdaderos. Le voy a leer del más reciente libro de poesía que publiqué en Ediciones Arlequín, que es un libro muy sui generis, es un libro de anatomía en poemas sobre el cuerpo humano. Entonces yo me metí a los libros de medicina para escribirlo. Después de cada poema hay un adendum que es sobre cuestiones de medicina, pero voy a leer solamente el poema. Entonces son 100 poemas sobre una parte del cuerpo. Este es el poema 49, que se llama El plexo solar. Dice así: como tener dentro abismo, espejo y daga. En aquella vorágine hay un ángel de 1000 manos vacías, vestido con una túnica azafrán y púrpura, sentado en el cárter que abre la entrada del estómago. Fuego adentro, distiende la trémula pantalla del plexo, cámara de compresión de las emociones. Ese sudario de carne que los patriarcas llamaban altar de cobre, lo descorre y cierra el ángel con su tornillo de calce. Ni al sur ni al norte del cuerpo, justo en medio, como un ojo que digiere el mundo. Pues ya saben, el plexo solar, según los hindúes, bueno, según creo que muchas medicinas, es donde se procesa toda la vida emocional del ser humano. Entonces, de eso se trata. Ahorita les voy a leer algo sobre el poema 88, que es la vesícula biliar. Hay unos poemas sobre músculos cuyos nombres son imposibles. Es un libro raro. Hay uno sobre el duodeno, donde, pobrecito, le tengo compasión, también se llama Sepsi. Bueno, 88, la vesícula biliar. Cuelgas de la rama de un perallo rojo en forma de hongo. En ti, marasca estirada, el dios de las piedras ha depositado semillas que a veces germinan en tu piel con nombres matemáticos, grada diminuta de guijarros de colesterol. Sus tocallas en los sillares, los cereales de la tierra duermen. Tapado el colédopo por esa lluvia de pedruscos, con la puerta en llamas, eres serpiente ponzoñosa que vaciara el contenido de su colmillo contra el pétreo impenetrable enjarre de un muro. Amorosamente guardas el ácido para verterlo al hígado, al duodeno, bruja de pócimas benignas, hechicera de cicuta gentil, de agua profana en el horno de la repostería. Vamos a tratar de las piedras, ¿no? Tengo una amiga que la operaron ayer, las piedras en la vesícula. Ahorita voy a leer no es de las brujas, estos son poemas casi, muy narrativos. Algunos incluso los he publicado como cuentos. He escogido otro, mejor se llaman Las Cirujanas. Se lo escribí a 2 amigas que me hicieron cosas feas. Se llama Las Cirujanas. Tiene un epígrafe de Bernardo Ortiz de Montellano, que es un poeta jalisciense, si bien recuerdo,
de hace mucho que dice: luz que hieres, bisturí del más hondo hueco. ¿Qué expertas salieron en el manejo del bisturí? Ustedes que nunca fueron a la escuela de medicina, como si hubieran nacido con un bisturí en la mano y de una eternidad coagulada en su centro conocieran los intríngulis del porte de armas, como si la hoja de filo mortal fuera en presencia natural de la falange y hubieran dedicado años de su vida a la anatomía de los cadáveres que la morgue recoge como flores marchitas. Yo, que me dedicaba a la observación de aves, a la astronomía para aficionados, a la fría hermosura de los endecasílabos, no vi ese primo sofisticado del cuchillo y la navaja que tenían oculto en el puño cerrado. Vi brillar algo en su mano alzada, sí, un fulgor súbito, como si el sol hubiera lamido el metal en un ángulo perfecto y engendrado una estrella diminuta cuyo resplandor duró lo que una efímera. Pero no vi el paso atrás que me hubiera salvado, ni la observación de los petirrojos, del manto o los anillos de Saturno, de la Vía Láctea o Alfa Centauri, ni los paraísos imaginarios que tienden como lienzo los alejandrinos me habían preparado para el duelo. Mientras del cuello me chorreaba la sangre, mientras el nombre arteria carótida me pulsaba en el cerebro como un recuerdo feliz, desfilaron varios pensamientos presurosos por la inminencia de mi muerte. Qué habilidad la suya para saber la arteria exacta que habían de cortar. Qué sangría tan magistralmente aplicada. No vacilaron dando golpes alocados en órganos no vitales, infligiendo cortadas que se podían suturar. Si un cirujano se lo hubiera pedido, hubieran sido capaces de delinear con suma exactitud la cartografía del corazón, el preciso recorrido de la sangre en su arborescencia interna, desde el ventrículo izquierdo hasta el derecho. Uno siempre comete el error de subestimar a sus enemigos. Ahora las tenía delante de mí, blandiendo en su mano, que antes creía torpe, un bisturí de corte perfecto. Dos asesinas que podían extirpar de un solo tajo la hipófisis, la glándula pineal o el quiasma óptico. La vida tiene una belleza irónica que los observadores de pájaros y estrellas solo intuyen. En vez de cárcel por homicidio premeditado, a cada una les dieron una cátedra sobre el crecimiento interior y un puesto de cirujana en un hospital de ricos. Qué bueno que nunca leyeron ese libro. No sé si hubieran entendido algo, eso ya pasó hace mucho tiempo. Y este es un libro más que tiene otro tono, que se llama Todo lo que está aquí está en otra parte, y está basado en el Tantra, en la filosofía del hinduismo, de la unidad de las cosas. Y los poemas no tienen títulos. Este dice: la concha, como si fuera desbordillada, no es hermética y deja pasar el día hasta la lengua pulposa rodeada de nácar. Yo estoy sola en medio, bajo mi propio día, tan oscuro pese a mi afán de luz, con todo y títulos de pobreza. La red de los acontecimientos la pesca y por la rendija veo el iridio solar bruñir la superficie acuática. Me ponen donde quieren, lo anhelado quedó bajo el mar donde los peces me sacan y vuelven a tirar la red, abren las válvulas de la dura copa que me protegía de la mirada de Dios, la sutura de esa ventilla de calcio cede y la carne tierna que nunca antes había visto el sol es herida por el caudal de luz. Yo también
estoy cegada. Así abiertas las dos, no tardaremos en morir. Muchas gracias. Voy a leer un par de poemas más que de mi familia. Ay, sí, ya lo había escogido. Este se llama Seguimiento al rostro bienaventurado. Es el libro sobre las mentiras. El murmullo florea en mis encías como aullido bajo la custodia del tiempo. Hay tu nombre maduro como pócima lista para usar. Desde la cementera de la niñez, su matiz se ha vuelto oscuro, de rosáceo a negro, y la carne blanda se ha vuelto músculo, Buenaventura inicial, arsénico. Se desborda el arcón. ¿De qué fronda caes en mí? ¿De qué universo vengo tan apergaminada? Blancuzca marca de algo que no ha muerto del todo. Ese rodar de memoria en las hierbas que gradual y continuamente halla tus restos en mi voz, es una bellota que tiene el árbol entero doblado dentro de sus cáscaras. Tú tienes 1000 maneras de brotar después en voz mía. Bueno, el último se llama Congelamiento. A fin de cuentas, es cuestión de congelamiento. Voy a congelar todo. Todo movimiento se detiene. Las sonrisas de ustedes se enhiezan en el tiempo. La mano que me iba a golpear se detiene a medio gesto. Parece paloma con el vuelto en la punta de sus alas. A media diástole, el corazón de todos ustedes destiló, amorosamente disueltas en el caudal de la sangre, unas gotas de benevolencia. Ofrezco de lienzo mi maltrecha memoria para los pinceles extraordinarios, los que pintan lo que sus bocas. Si me quedo, la grieta en el muro se irá ensanchando. Muchas gracias. Bueno, François, Juan, Blanca Bati, gracias. Y por supuesto está abierto el auditorio para el que quiera preguntar algo a las autoras. Adelante. ¿Alguno que quiera hacer algún comentario sobre algún poema que escuchó? Tenía una abuelita y te lo pregunto porque yo también fui muy afín a mi abuela Carlota, ¿sí? Mi abuela va a cumplir, no sé, creo que 80 ya se murió. Entonces, yo era una abuelita y había un vínculo un poco extraordinario. Bueno, ella falleció a la edad de 82 años. Vuelvo a repetir, está muy reciente. Y sí, sobre todo los años de infancia, que son los que más se quedan, aunque digamos que hubo una época en la que no estuvimos tan cerca, porque nosotros vivíamos en Chiapas, cuando regresamos, o sea, era ir a casa de mi abuelita casi todos los fines de semana y prácticamente todo lo que era ella se me quedó grabado en la memoria. Las vacaciones que eran en Sayula, porque mucho tiempo vivió allá ella, inolvidable. Conocer Sayula para mí es magnífico, es como el París de muchas otras poetas. Sí, la relación era muy cercana. ¿Puedo hacer un comentario rápido acerca de mi abuela? ¿Sí? Yo
por cuestiones de cuando eran mis padres, bueno, hace unos 5 años cuando yo conocía. Y entonces yo era malísima y me acuerdo que ponían las canciones de San Piruleo. Y pasaron los años. Creció, crecí, la casa, la. Entonces un día que llegué al centro, llegué a recordar y todavía era pensión. Pero yo no tenía otra señora, entonces yo le dije que ya voy a pasar a poner la casa. Y me dijo, como sí, yo vivía aquí. No sé por qué, le dije, porque mi abuelita, ¿quién era tu abuelita? Pues está en casa. Doña Carlos, ay, lo agarraba las cositas de aquí. Bueno, recordí. Cuando yo ya venía de salida, escuché a lo lejos las canciones de Juan Pirulero. Y me quedé sorprendida y volví y dije, ¿y esa música? Y luego me dice, ay, es que es mi nietecita y le ponemos esa música porque me encanta. Uy, yo me solté llorando. Como la verdad sí, Se va repitiendo. pero su nietecita con ella y también con la música de Juan Pirulero después de más de, no sé, 3 años. ¿Sí? Entonces, bueno, ella es un poema a su abuela. En general, todos los poemas a su abuela es real. Muchas gracias. Así es, parafraseando. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, es acerca de la traducción del lenguaje. Porque me dicen, y es una anécdota muy bonita, que tu papá te daba 5 centavos por cada poema que le llevabas. Y yo supongo que viviendo en Quebec, tu lengua natural era el francés, y entonces esos primeros poemas fueron en francés, me imagino. Y yo creo que ya no existe ninguno, yo creo que eso lo llevaron, pero yo escribía desde muy chiquita en cuanto lo que yo quería preguntarte es cómo se da esa transición de experimentar la poesía, aunque de niña, que también es poesía, en francés primero y luego escribir en español. Bueno, algunos de los libros que traigo aquí son bilingües, no están en francés, en español, son coediciones que se hicieron con editoriales de Guadalajara y con la editorial de Quebec. Yo sigo escribiendo en los 2 idiomas, cada vez más en español, porque yo tengo casi toda mi vida adulta en México. Son muchos años, son 24 años los que llevo viviendo aquí. Tengo poco contacto ahorita por razones muy personales con mi tierra natal, entonces el francés se va quedando, tu lengua materna nunca la pierdes. Entonces hay una cuestión también de lectura, o sea, la escritura, el escritor se hace leyendo. Nadie se vuelve poeta, nadie se vuelve escritor si no lee. Y si todo tu material de lectura, casi todo mi material de lectura está en español, entonces se va filtrando tu idioma de lectura en lo que a ti se te ocurre. Por ejemplo, yo cuando tomo notas de algo que estoy leyendo, en general las tomo en español, porque estoy sacando epígrafes, estoy sacando ideas de cosas que leo en español. Yo publiqué una novela en francés, solamente en francés, que está inédita en español hace ya varios años, que es la que ganó un premio allá. Entonces está todavía vivo, están vivos los 2 idiomas, pero yo creo que allá no voy a regresar a vivir, yo lo veo muy difícil. Entonces realmente hay como una filtración y luego te das cuenta, por ejemplo, que empiezas a soñar en el otro idioma. A mí me pasó cuando fuimos a vivir a Estados Unidos, me costaba mucho trabajo el inglés. Según yo hablaba muy bien, porque había aprendido en la secundaria en inglés muy fácil. Entonces llego a la universidad en Estados Unidos porque mi papá se había mudado para un año sabático y no entendía nada. Estaba ya en la universidad, ¿no? Y eran unos auditorios gigantescos de 300 alumnos, no entendía nada. Entonces los primeros meses fueron terribles, ni siquiera podía tomar notas, yo estaba cursando una carrera, y yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Y de repente, un día soñé en inglés. Toda la gente en mi sueño, eso fue como a finales de octubre, llegamos ahí a principios de agosto. Y fue algo muy importante porque te das cuenta que algo pasó en tu cerebro y a partir de ese momento empecé a entender casi todo. Lo último que se te
facilita es expresar sentimientos. Eso es lo último que aprendes en un idioma, por ejemplo, no sé, que tengas un problema con alguien y que tengas que ir a hablar de cosas íntimas o de cosas que te duelen mucho, es lo último que manejas. Pero los procesos de aprendizaje de idiomas sí funcionan, no son como una escalera. De repente no progresas, pero algo está pasando en tu cerebro y de repente, ¡pum!, hay un parteaguas y así vas. Entonces en español yo cuando llegué aquí hace 20 años, yo me propuse, pues me propuse entrar a la literatura de alto nivel en español. Pues esto fue como un reto que yo me propuse. Y bueno, pues ya tenía estudios de traducción, ya tenía una certificación, pero no era el español, era del inglés al francés. Entonces eso ha sido el proceso. Escribo poca poesía en francés ahora, tengo como 2 libros inéditos abiertos que voy trabajando, donde algunos de los poemas o todos fueron escritos en francés. Pero para mí es como siempre un espejo, tiene que venir en los dos. Fue una sorpresa, yo conocí algo tuyo más en narrativa y no sabía interpretar tu poema. ¿Tú te consideras más poeta que narradora o transitas muy fácilmente de una a otra? Esa es la primera pregunta. 2, tú tienes premios en Rumania y en países que no se habla ni francés ni español. ¿Con qué concursaste? Con traducciones. Son festivales donde me han invitado, y en general cuando falta un festival en un lugar del mundo donde hablan un idioma que casi nadie habla, o sea, de los invitados, te piden que los poemas que tú vas a leer, tú los mandes algunos meses antes, ya sea porque van a hacer una antología en su propio idioma con tus poemas, o para que los oyentes de ese lugar te entiendan. Entonces, en los 2 casos, en el caso de Macedonia, era la parte de habla albanesa de Macedonia, donde me invitaron, y ahí me pidieron, hicieron una antología y me pidieron 5 poemas. Entonces, esos 5 poemas fueron los que, digamos, concursaron para el premio, y lo mismo en Rumania. En Rumania, de hecho, fue un libro entero el que se tradujo. Nomás que la edición es tan mala que ese libro nunca lo he presentado y no lo saco. Es una antología personal de poemas inéditos, de libros que todavía están inéditos y de poemas de cada uno de los libros que he publicado. Y para responder a tu pregunta, de hecho aquí hay un par de novelas, si alguien quiere también además de los poemarios. Yo tengo igual amor por la narrativa que por la poesía, por una razón que no entiendo, soy mucho más conocida como poeta que como narradora. No sé si es porque, bueno, empecé a publicar, de hecho no es cierto, el primer libro que publiqué en mi vida fue una novela, pero la poesía ha hecho su camino de una manera que la narrativa no lo ha hecho, y entonces la gente te ubica con un género literario, y a mí siempre me ubican como poeta. Pero yo, o sea, el tiempo que le dedico y el amor que le tengo de lectura y de escritura a la poesía y a la narrativa es lo mismo. Para mí es exactamente lo mismo. Es un proceso muy distinto, escribir narrativa y poesía. La poesía es muy noble porque es algo que tú escribes en 30 horas. Tú puedes estar trabajando un libro durante 10 años, hasta que ya dices el libro y ya está. Y está redondo. En la narrativa necesitas un hilo mucho más apretado. Entonces es un proceso más arduo que te requiere estar casi de tiempo completo durante un tiempo con un proyecto. Y ahorita no tengo ese tiempo tengo tiempo para la poesía, pero ahorita no tengo tiempo para la narrativa. Bueno, ahorita estoy escribiendo novelas comerciales que voy a publicar con seudónimo, que a lo mejor los leen no saben que soy yo. Tengo una novela comercial en ebook que va a salir pronto, muy comercial, como una telenovela, y otra que ahorita voy a mandar a un concurso, y si esto funciona, pues eso es otra cosa. Pero lo que es la gran literatura, yo tengo el mismo amor por las lecturas de narrativa. Yo leo muchas novelas,
novelistas que he descubierto últimamente. Leo mucha novela y mucha poesía. Me gusta mucho el cuento también. ¿Por qué la gente me ubica como poeta? No habría que preguntarle a la gente. Porque solamente me ubican a través de eso, no sé. La novela que se publicó en francés, ¿cómo se llama? Se llama Si tu traversais le seuil. Y de hecho, un poco por flojera, si cruzaras el umbral. Es una novela que escribí en español, es un proceso rarísimo porque la escribí en español y no encontré editor aquí. Bueno, no encontré, en realidad casi no busqué. La tenía ahí en el cajón y entonces la reescribí en francés y ahí encontré enseguida al primer editor al que se la mandé en Canadá, me la publicó y está inédita todavía en español, a lo mejor debería. Estoy hablando de algo que se publicó hace muchos, que se escribió y se publicó hace muchos años. Pues el título está muy poético realmente. Sí, es una novela que gustó mucho allá, pero como no vivo allá hubo un problema con la venta. Hubo poca promoción, entonces se quedó un poco allá, pero de repente, al principio lloraba yo cuando recibía los reportes de ventas y decía, Dios mío, ¿qué pasa con esto? Y ahorita digo, bueno, eso está en las bibliotecas, hay un premio ligado a esta novela, y las muy pocas personas que la leyeron me hicieron comentarios muy interesantes porque vieron en este texto cosas que yo no había visto. Y eso es una de las cosas más interesantes que tienes cuando tienes contacto con tus lectores. Y en novela es raro tener un contacto cerca, es mucho más frecuente, por ejemplo, ahorita la gente hace preguntas, la gente se conoce, y la poesía es un círculo muy pequeño. Pero esa experiencia de ver que el otro vio algo completamente distinto,